Le pregunté a Dios, Señor, ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? Y me trajo una palabra que me quebrantó, ¿sabe? Me quebrantó porque cuando el pueblo de Dios se aleja de su presencia, lo ofende, no busca su dirección y se pierde. Me quebranta porque a pesar de que conocemos la historia, vuelve y sucede. Y a pesar de que conocemos lo que ha sucedido con personas que se apartan de la presencia de Dios, conocemos lo que les sucede y nosotros volvemos y caemos en la misma situación que ellos. Tenemos la palabra donde nos revela las cosas que suceden a la gente que se aparta de Dios y su iglesia se aparta de su presencia. Y me duele, porque cuando el Señor venga por su iglesia, Él quiere una iglesia que acepte que realmente necesita el Espíritu Santo. Él no quiere una iglesia que se acostumbre a su presencia. Él no quiere una iglesia fría. Él no quiere una iglesia manchada y que la iglesia no sienta el pecado. Él no quiere una iglesia que fornica ni que adora a otros ídolos. Él no quiere esa iglesia. Él tiene la esperanza de que cuando regrese te encuentre así, arrepentido, buscándolo a Él y aceptando que lo necesita a Él para ser perfecto. Él no quiere una iglesia hipócrita. Y cuando tú te acercas al altar, gracias, hazlo con reverencia y teme, porque Él está aquí. Sencillamente ten temor de la presencia de Dios. Porque cuando tú te acercas al altar y lo alabas y lo adoras, pero sabes que no tienes arrepentimiento de tu pecado, lo estás ofendiendo. Cuando vengas aquí, ven con un corazón arrepentido y diciéndole: Señor, yo necesito de ti, porque si tú no estás conmigo, Señor, no me puedo levantar. Él quiere una iglesia arrepentida, amados. Una iglesia que sienta el dolor del pecado. Una iglesia que sienta que el pecado lleva a muerte. Y cuando le pregunté al Señor: Señor, ¿qué quieres que predique? Si me deja predicar. Me traía una palabra que es muy fuerte. Una palabra muy fuerte y tan solo espero que este tiempo que vas a estar atento, estés muy despierto. Porque la palabra que hoy el Espíritu Santo está soltando en este altar es una palabra que no sé cuánto la vayan a aguantar. Es una palabra dura.
El título de hoy es Crónica de una tragedia anunciada. Hasta el nombre es un poco difícil de entenderlo, de asimilarlo. Crónica de una tragedia anunciada. Y creo que la historia que vamos a leer a continuación es una historia tan fuerte que algunos teólogos dicen que no debería estar allí en el contexto, en el canon bíblico, por lo fuerte de esta historia. No se predica mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy, no se predica mucho de este texto bíblico. Pero el Señor lo trajo a mi corazón y lo voy a hacer con mucho respeto. Y voy a hablar del libro de Jueces, capítulo 19. Si tienes la versión, bueno, déjala en esa versión. Lo voy a leer en esta versión. Bueno. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo al su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar la noche allí. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta ahora que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse él y su concubina de su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí que ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano y a vuestro camino y te irás a casa. Mas el hombre no quiso pasar la noche allí, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día que había declinado mucho, dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le respondió: pasamos de Belén de Judá
a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Dios y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se levantaron y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, aquí viene lo desagradable de la historia. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír. Por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó. ¿Qué hizo? Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral, la puerta. Y él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás, repita conmigo, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Dile que se a su lado: qué romántica pasaje. Y me deja aterrado porque uno dice: ¿cómo vamos a rematar una vigilia con esta palabra, Dios? Debería ser la primera o quizá la segunda palabra, pero me mandas a dar esta palabra fuerte a esta hora, Señor. Me decía así. Y yo simplemente obedezco. Me llama la atención para que analicemos la palabra cuando comienza diciendo que no había rey en Israel. Era una época de los israelitas en que no había rey, en que no había una dirección. Es decir, como que el pueblo se rehusaba a reconocer el liderazgo de Dios. Es una época muy fría, es una época muy pecaminosa. Una de las peores épocas del pueblo de Israel era cuando no había rey. ¿Aló? Dice la Biblia, otra cosa que me llama la atención es que dice que la concubina le fue infiel. Lo bonito es que este hombre levita va a buscar a su esposa que le fue infiel. O sea, este hombre, este marido, no le importa que haya sido infiel, va a buscarla. Y escúcheme, este hombre está en las afueras del monte de Efraín y se va hasta Judá, o sea, tiene que atravesar hasta el otro lado, hasta el sur, para buscar a su esposa. Me pareció muy romántico. ¿Aló? Me pareció, no, pero están dormidos, estos muchachos están dormidos. Me pareció muy romántico que este hombre vaya a buscar a su esposa infiel y le dice la palabra, y le habló amorosamente, pero Dios me hacía una pregunta allí en ese punto.
y me decía: José, ¿por qué esa mujer le fue infiel? ¿Con quién estoy? Pregúntale a alguien, ¿por qué le fue infiel? Pregúntale con ganas, por favor. ¿Por qué le fue infiel? Porque es que cuando hay infidelidad, siempre se acusa al que comete el pecado, pero jamás se pregunta por la otra parte, ¿por qué pasó? Estamos acá. Eso lo voy a contestar ahora más tarde. Dice la Biblia también, otra cosa que me llamó la atención, que el hombre dice: no iremos a casa de extranjeros. Es decir, va exclusivamente a la casa de sus propios hermanos. No se va a casa de gente extraña porque teme por su seguridad. Entonces va a la casa de una de las tribus de Israel, que se supone que tiene paz y que tiene seguridad y que no va a pasar nada, absolutamente nada, porque son sus hermanos. Para los judíos era ley, escúchame, para los judíos era ley que sencillamente fueran hospitalarios con el extranjero. Para ellos era un privilegio poder servir y poder decirle a los extranjeros: pasa en mi casa esta noche. Por eso es que es una ley. Ahora, me llama también la atención el que habían hombres en aquella ciudad de sus propios hermanos que golpearon la puerta, y cuando golpean la puerta ya significa de que algo está pasando. Mira aquí dos cositas. Este hombre se va a la plaza de la tribu de Benjamín, y cuando está en la plaza, nadie de la tribu de Benjamín, sabiendo que es orden de Dios hospedar a los extranjeros, nadie de la tribu de Benjamín viene y lo hospeda. Tan solo un hombre viejo de la tribu de Efraín, de su propia tribu, le dice: ¿qué estás haciendo? Yo te hospedo. Pero cuando lo hospeda, llegan hombres malos, perversos, y tocan la puerta de aquel hombre para tratar de sacarlo, para violarlo. Aló, me llama la atención el nivel de perversión de estos hombres. La primera pregunta que te lanzo es: ¿por qué hay perversión en Israel? ¿Se acuerda cómo comienza hablando la palabra? En aquella época no habían reyes. Era una época perversa donde no había ley. Era una época donde los hombres no aceptaban el liderazgo de Dios. Y quiero comenzar a meterme en este tema con usted, amada iglesia. El peligro que cae una persona cuando no acepta un líder o un pastor. Ese es el bendito problema y ese es el quebranto que el Señor trae a mi corazón. Porque hay gente que no se sujeta a un líder, no se sujeta a la iglesia y no se sujeta al pastor, no se sujeta a la Biblia, no se sujeta. Y el problema cuando no se sujeta es que caen en una frialdad espiritual, que comienza a hacer las cosas pensando que está bien, pero realmente está haciendo perversidad. Esta es la historia de Benjamín. ¿Se la sigo contando? Toman a la mujer. Bueno, espérate que es que esto está más bueno. Toman a la mujer, ¿sí o no? Lo que me llama la atención, ¿sabes qué es? Es que los hombres, ¿por quién van? Los hombres, ¿por quién van? Por el hombre. Aló. Era tal el nivel de perversidad que van por el hombre. Pero aquí, ¿qué sucede? Viene el hospedador, ¿de acuerdo? ¿Y qué le ofrece? Su hija virgen y la concubina y la esposa de otro. Muy atrevido, ¿sí o no? Y los hombres siguen insistiendo. ¿Y qué hace el esposo? Saca a la mujer, a su esposa. ¿Qué hace? La saca y se la entrega a estos hombres. ¿Los hombres por quién iban? Por el hombre. ¿Y qué hace este hombre? Saca a su esposa y se la entrega. Pregunta. Hagamos de juez aquí, de juez. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Los hombres perversos?
el hospedador que ofrece a su mujer, a su hija y a la mujer del hospedado, quizá él. ¿Quién vota por esa? Aló. ¿Culpa del esposo que la sacó? O sea, ¿cómo se le ocurre al esposo sacar a su esposa y désela? ¿Quién tiene la culpa? Dura, ¿cierto? Porque hasta donde le he dicho, todos tienen la culpa. ¿Sí o no? Ahora, ¿no habrá sido culpa de la mujer? Pues como fue infiel, aló, la mujer fue infiel. Si la mujer no hubiera sido infiel, no hubiera pasado lo que pasó. ¿Quién vota por esa? ¿Sí o no? ¿Quiénes votan por la mujer infiel? La culpa de la mujer infiel? Levante la mano. Ok, levante la mano el que cree que fue culpa del hospedador, el que ofreció a la concubina y a su hija. Ahora, levánteme la mano los que dicen que lo más grave fueron los hombres perversos, que fueron a violar a otro hombre. Eso estaba grave, hermano. ¿Quién levante, pero participe? El que está dormido, levante la mano. Levantásela ahí. Yo tengo otra teoría. ¿Se la digo? Para mí, la Biblia en el primer versículo dice: no había rey, no había palabra. Para mí la culpa era de todo el pueblo de Israel que se había alejado de Dios. Y entonces violan a la mujer. Imagínate, estos hombres perversos toman a la mujer y la violan, dice la Biblia, toda la noche. Dígame si eso no es una historia muy triste. Hombres de Dios, israelitas, mejor dicho, de Benjamín, de ejemplo, pero toda la noche violan a una mujer y dejan a la mujer viva. Y esa mujer viva se va a la casa, toca la puerta y no alcanza, se queda con la mano así en la puerta y ahí queda muerta. Y el hombre, su esposo, se levanta y prepara viaje y no pregunta por su esposa. Él se iba a ir, y cuando se iba a ir y abre la puerta, encuentra a su mujer. O sea que si la mujer no llega allí, se va. Y lo más violento es que le dice: vea, levántese. Decirle que está a tu lado: despertate, que esto está increíble. Esto parece más bravo que el Q, hermano, que sí, ¿no? Uno mira el Q y no, eso no es nada para lo que estamos viendo acá en la Biblia, ¿sí o no? Y entonces la carga, la coloca en el burro y se la lleva. O sea, no la atiende, se la lleva. Y cuando llega a su casa, coge un cuchillo y la despedaza, la descuartiza. Y no siendo grave esta situación, manda cada parte de su cuerpo, de la esposa, la manda a cada tribu de Israel con una nota diciendo: me pasó esto. Y ahora se reúnen las tribus de Israel, todo completo. Ya voy al versículo 20, al capítulo 20, y dicen: ¿qué vamos a hacer? Se reúnen como, creo que 400,000 hombres de todo Israel, y dicen: vamos a acabar con la tribu de Benjamín. Y hay una guerra civil a causa de esto. Miren lo que desata esta decisión. Miren lo que desata una mala acción. Una mala acción desata una guerra civil. Y se arma una guerra civil a tal punto que casi terminan a la tribu de Benjamín. Matan a todas las mujeres de Benjamín. Aló. Matan a todos los niños de la tribu de Benjamín. ¿Y sabes por qué? Porque los hombres de guerra de Benjamín dijeron: no lo aceptamos, nos vamos en guerra contra ustedes. Y hay guerra. Y no siendo peor esta situación, que se van en guerra, que ya casi acaban con la tribu de Benjamín, los ancianos de Israel, los que debían saber palabra, los jueces de la época supuestamente, lo que ellos hacen es, dicen: sobraron, o hay creo que 700 hombres
que se escondieron, que salieron libres. Todo Benjamín, toda la tribu de Benjamín quedó exterminada, menos 700 hombres. Ahora, dicen estos hombres: ¿quién de todo Israel no vino a la convocatoria que hicimos para acabar con la tribu de Israel? Y faltaba una especie de, no tribu, una especie de barrio, una especie de personas, unas personas. Y entonces, ¿sabes qué dicen? Dicen: maten a esas personas también, porque no participaron con nosotros, pero a las vírgenes déjenlas vivas. Y a las vírgenes las traen secuestradas y se las entregan a los hombres de Benjamín para que la tribu no se acabe, la descendencia. Y me pareció aterrador cómo el problema se va incrementando. Y resulta que habían como 200 soldados que se quedaron sin mujer. ¿Dónde buscamos 200 soldados? Ok, los mismos ancianos de la iglesia, ¿sabe qué dicen? De la iglesia no, de Israel, ¿sabe qué dicen? Vamos a secuestrar de la fiesta que van a hacer en Silo, vamos a secuestrar mujeres, doncellas, para que ellos tengan con quien multiplicarse. Y termina el versículo 21 diciendo: e Israel no tenía rey. Decirle a alguien: esto está muy fuerte. Número 1, consecuencias de la falta de liderazgo. Amigos, lo que hoy sentimos aquí en el altar es lo que quiero transmitirte al corazón. Consecuencias de la falta de ser liderado. Cuando tú no aceptas un liderazgo sobre ti, puedes tomar decisiones equivocadas. Pueda que asumas posiciones o acciones que te parecen buenas, pero no son buenas. Aló, una persona que no acepta liderazgo, que no acepta a alguien por encima, una cobertura espiritual, una persona que no acepta la palabra como obediencia, puede estar pecando, y al pecar puede hacer acciones justificando su error. ¿Con quién estoy? Una persona que no quiere ser liderada puede tomar una posición egoísta frente a los demás y puede caer en su propio orgullo, puede ser víctima de su propio orgullo. Amados, la invitación hoy es a que aceptes un liderazgo por encima de ti. Hoy poquito los que están dormidos. Amados, la invitación hoy es a que te coloques bajo la cobertura espiritual de alguien. ¿Estamos acá? Necesitas un líder que esté orando por ti. Necesitas una iglesia que esté pendiente de ti. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de caer en pecado y justificar tu pecado. Consejo número 1: piensa antes de actuar. ¿Qué tienes que hacer? Amada iglesia, la reflexión previa a la acción es clave para tomar decisiones conscientes y efectivas en la vida. Te le digo otra. Antes de actuar, recuerda: cada elección que haces hoy crea el camino hacia tu mañana. Aló, tome ese consejo. Amada iglesia, no actúes por lo que te exige el cuerpo. Aló. ¿A quién aquí le han dado ganas de pecar? Nadie levanta la mano porque, ay, no, seamos realistas. ¿A quién le ha dado ganas de pecar? ¿Sí o no? No actúes por lo que el cuerpo te está diciendo que hagas. Piensa antes de actuar, porque tus acciones pueden desencadenar una maldición para tu familia. Estos hombres perversos jamás pensaron en que se iba a desatar una guerra civil con todo Israel y que iban a exterminar una tribu entera. Jamás lo pensaron. Estos hombres eran egoístas, tratando de complacer sus propios deseos. Y es que, mire, el pecado de la inmundicia sexual. ¿Aló? ¿Con quién estoy? El pecado de la inmundicia sexual. No, hermano, pero no me atropelle, hermano. ¿Cómo así? Me quitó la palabra, hermano. Ese pequeño pecado de la inmundicia sexual te enfría, te
te mata espiritualmente. Te vuelve una persona perversa y te vuelve una persona egoísta, que lo único que hace es complacer sus propios deseos y no le importa nadie más. Amada iglesia, cuídate de los placeres sexuales. Diga amén. No, diga amén. Mire, con el pecado sexual, sea radical. ¿Cómo tiene que ser? Con el pecado sexual, salga huyendo, salga corriendo. No se le entregue en las manos al pecado sexual. Quizá te estás satisfaciendo tus propios deseos del momento, pero tú ni te imaginas de la consecuencia que tiene eso a futuro. No seas egoísta con la persona que está a tu lado. No seas egoísta con las personas que te rodean en tu propia familia. No seas egoísta, porque ese pecado de la inmundicia sexual te lleva a la muerte. Eso es lo que te estoy diciendo el día de hoy. Piensa antes de actuar. Cada momento de pausa es una oportunidad para tomar el control de tu destino. Cuando tenga una tentación sexual, deténgase. ¿Qué tiene que hacer? Pellízquese, échese agua fría, piense bien las cosas. Porque por una inmundicia puedes perder una familia, unos hijos, puedes entrar en maldición. Aló. Una persona cuando entra en inmundicia con otra persona, no se une solamente el cuerpo, se une el espíritu, el alma se está uniendo. Y si esta persona tiene pecados y maldiciones, y esta también, se suman las maldiciones. Aló. Y si esta persona se ha acostado con otras personas, esas maldiciones vienen aquí, vienen acá y suman. Y se vuelve una vida llena de ataduras. Decirle a alguien, piénsalo antes de actuar. Antes de mirar cualquier imagen de pornografía, ¿qué tienes que hacer? Ahí nadie dice amén. Yo no sé si no dicen amén porque no les gusta el mensaje o porque están dormidos, no sé. Por sospecha la tiro. Aló. Amigos, el éxito en tu vida no llega actuando rápido. Llega si actúas con sabiduría. Ahí llega el éxito en tu vida. ¿Quieres tener una vida triunfante? Piensa antes de actuar. Aló. Dígale al que está enseguida, segundo. Consecuencias de alejarse de Dios. Consecuencias de alejarse de Dios. Mira lo que dice aquí que me parece increíble. Consecuencias. Una frialdad espiritual. La gente no quiere nada de Dios. No quiere leer palabra, no quiere orar, no quiere ir a la iglesia, no quiere. Aló. No quiere contacto con Dios. La gente está muerta espiritualmente. Y el problema, ¿usted sabe cuáles son las 3 muertes que hay? ¿O quiere saber cuáles son las 3 muertes que hay? ¿O ya las conoce? O dígame algo, dígame, no sé. Aunque sea así, ¡ay! Listo, gracias por el que está atrás. Muy bien. Hay una muerte que es la muerte espiritual. Y esa muerte es cuando la gente se aleja de Dios, está muerta espiritualmente. Aló. Cuando se separa el hombre de Dios, está muerto espiritualmente. Es la primera muerte. Segunda muerte, la muerte física. ¿Cuál es la muerte física? Cuando el cuerpo, pues, se separa del alma. ¿Estamos acá? Esa es la muerte física. Y hay una tercera muerte, que es la muerte eterna. Aló. Y la muerte eterna es vivir sin Dios por la eternidad. ¿Con quién estoy aquí? Y me aterra la idea de que hayan cristianos que no les importe ni la una, ni la dos, ni la tres, ni la tercera muerte. Me aterra la idea.
Porque Jesús viene por su iglesia y Jesús anhela y espera que tú lo estés esperando, no que estés fornicando, no que estés visitando páginas de pornografía, no que estés hablando cosas que no tienes que hablar. Me aterra la idea que pierdas el temor como estos hombres. Estos hombres pensaban que vivir sin ley, sacar a Dios de la ecuación, estaba bien. Ellos pensaron y cometieron actos bochornosos. Romanos capítulo 1 lo dice así: por medio de lo que 1:20, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios. Aló, ¿qué dice? 1:21, voy por el 21. Saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y Dios poderoso que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. 24, colócame 24 por favor. ¿Me ayuda a leerlo? No, pero léelo con ganas. Despertar que está a tu lado. Lee eso que está importante. Pregunta: ¿quién dejó que se hiciera? ¿Quién los dejó a su libre decisión? Entonces no me vengas a decir que estás muerto espiritualmente porque es que tú no puedes. No, está diciendo que si eres terco con la inmundicia sexual, Dios deja que tú hagas lo que tú quieras. Y el problema de eso es que vas a justificar tu pecado. Y ahorita que sentía aquí, lo sentía. Cuando Jesús venga por su iglesia, te hallará reconociendo que necesitamos del Espíritu Santo para ser perfectos. ¿O será que va a encontrar una iglesia pecadora, que no le importa pecar, que no le importa la inmundicia? Aló. Por eso le dije que esta palabra era dura. ¿Por dónde voy? En vez de adorar 26. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera hacer. Eso le pasó a la tribu de Benjamín. Decirle a alguien que no te pase a ti. Segundo consejo del segundo punto. Segundo consejo. Amada iglesia, no negocies tu cobertura espiritual. Alguien tiene que saber esto en este momento. Alguien lo tiene que saber. Atrás alguien lo tiene que saber. No negocies tu cobertura espiritual. No te alejes de la iglesia. Estás en peligro de caer en perversidad y en muerte espiritual si te alejas de la iglesia o de tu cobertura espiritual. No es por la iglesia, es por tu bendita vida. Mire, la iglesia es como ese jardín donde se siembran semillas espirituales para que tú puedas florecer. Alguien que diga amén. Mire, la confianza en tu líder, aló, la confianza en tu líder es la base sobre la cual construyes tu propio éxito y crecimiento. Yo sí te digo, bueno, mi pastor no ha dicho nada contrario. Confía en tu líder. O sea, mi pastor lo aclaró ahorita. No confíes ni el que se acuesta contigo, pero esa confianza de que el hombre no puede hacer lo que Dios sí puede hacer. Esa confianza. Lo que yo te estoy diciendo aquí es: confía en tu líder para que te ayude a crecer en tu área espiritual. ¿Estoy aquí? Si tú necesitas, o sea, te lo aconsejo, busca a tu líder inmediatamente si estás desconectado de Dios. Porque si sigues desconectado de Dios, desconectado de tu líder, desconectado de la iglesia, vas a caer en perversidad, amigo. Tercero, unidos por un mal propósito. Y entonces se unen todos los hombres de Israel. Todos se unen. ¿Y todos se unen para qué? ¿Para arreglar o para
agrandar el problema. O sea, todo el pueblo estaba lejos de Dios. Y como estaban lejos de Dios, trataron de arreglar el problema sin Dios. Y al arreglar el problema sin Dios, lo que hicieron fue dañar y acabar y destruir casi una tribu entera. Por tratar de hacer lo bueno, hicieron lo peor. Amada iglesia, nunca actúes en tus propias fuerzas. La palabra de Dios es una. Ahí está todo lo que tú necesitas saber. No te alejes de la palabra. Ella te da vida, ella te da el camino. Conéctate con Jesús y no permitas pasar un día distanciado de la presencia de Dios. No lo permitas. Te hace daño. Y no trates, no sé por qué sucede esto. Porque cuando alguien está desanimado, no sé si usted conoce a alguien así, se encuentra exactamente con otro desanimado. ¿Usted conoce gente así? ¿Qué te pasa? ¿Estás animado? Yo también. El que está en pecado, ¿con quién se encuentra? Con otro que está con uno del mismo pecado. El que tiene argumentos, uy, es que ese pastor, ¿vos qué te parece? Ese pastor sí, no, uy, no. ¿Vos qué te parece? Y se encuentra con otro exactamente con los mismos argumentos. ¿Por qué? Porque los espíritus se buscan. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Entre ellos se buscaron la solución y hallaron la peor solución de lo que necesitaban hacer. Pregunta, ¿usted qué habría hecho? Porque lo que hizo ese espíritu en medio de su pueblo, en el pueblo de Dios, fue cobrar venganza. ¿Usted qué hubiera hecho? Hablándome seriamente, ¿qué hubiera hecho? Lo único que yo sé, que tengo por cierto, es que si usted se aleja de la palabra, usted va a hacer cualquier cosa bochornosa. Lo que yo sé es que si usted no lee palabra, usted va a tomar malas decisiones. Y que si usted no lee palabra, líder, aló, líder, si usted no lee palabra, vas a dar muy malos consejos. Ningún líder dijo amén. No, los líderes están dormidos, hermano. Qué peligro, hermano. Uno dice, no, los líderes me van a apoyar, vamos con toda, pastor, ya casi, pastor, ya nos vamos a ir, vamos con todo. Y no, están más dormidos. Líder que no lee palabra da malos consejos. Tenemos que leer palabra. Miren, me parece también aterrador esto. Me parece aterrador es que entre el mismo pueblo se acabaron. Hasta el teléfono está dormido. Ya cuando los teléfonos se caen ya es porque estaba así. Tut, 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 pácate, se cayó el teléfono. Yo sí le decía, Señor, ¿y yo qué hago a esta hora, Señor Dios? ¿Qué hacemos? Me dijo, dé la palabra. ¿En qué iba? Entre ellos mismos se matan. Entre el mismo pueblo se extermina. Y el Señor me hablaba y me decía, José, dile a la iglesia que cuando está desconectada de Dios, entre ellos mismos se atacan. Entre ellos mismos comienzan a ver sus errores. Y entre ellos mismos se señalan. Y en vez de levantarse, restaurarse y perdonarse, lo único que hacen es sacar la gente de la iglesia. Y eso me quebrantó el corazón. Porque la gente cuando se aleja de la palabra, siempre va a justificar su error echándole la culpa al líder. Y entonces ahora el líder tiene la culpa. Es que el líder no me llama. Es que el líder no hizo esto. Es que el líder no es el líder. Aló, ¿con quién estoy aquí? Porque yo veo a un Eliseo detrás de quién, o Elías detrás de Eliseo. Eliseo discípulo detrás de su líder. Veo a un Josué detrás de quién. ¿O será que Moisés tiene que rogarle?
Moisés, ve, Josué, vamos a la montaña. No, está un Josué detrás de Moisés. Jesucristo, ¿qué le dijo a los discípulos? ¿Cómo? Dígalo duro. No, dígalo duro. ¿Dónde ves a Jesús persiguiendo a sus discípulos para que lo sigan? ¿Dónde lo ves? Muéstramelo. Porque yo veo a la gente persiguiendo a Jesús, incluyendo los discípulos detrás de Jesús. Entonces te pregunto, y mi pastor Pedro también lo dijo ahorita en la palabra, nosotros deberíamos estar para estar buscando al que está perdido, no para nosotros perdernos y hacer que el líder nos busque. Busca a tu líder, decirle que está allí, busca a tu líder, búscalo, mándale un mensaje a las 4 de la mañana a ver qué pasa. Uno nunca sabe, pero búscalo, porque cuando tú te alejas, caes en el peligro de hablar hasta mal del pastor. Aló, pregunta, ¿quién levantó al pastor? ¿Quién levantó al pastor? La pastora no, no. ¿Quién levantó? El Espíritu Santo. ¿Quién lo levantó? ¿Quién levantó a tu líder? ¿Quién levantó la iglesia? Y la Biblia dice que blasfema contra el Espíritu Santo, el que habla mal del Espíritu Santo, ese pecado no se perdona. Y entonces, no hables mal de una persona que el Espíritu Santo ha levantado. No hables mal de una iglesia que el Espíritu Santo ha levantado, porque te pasará lo mismo que los israelitas cuando no tenían la ley y no tenían líder y no tenían rey. Se mataron entre ellos mismos. Aló. Hijos que hablan mal de sus padres. Habla, Señor. Esposos o esposas que hablan mal de su cónyuge, matándose entre ellos mismos. Aló. ¿Por qué? Por estar desconectados. Consejo número 3. No, el consejo. O sea, el punto 3 es, sí. El punto 3 es: no negocies tu cobertura. ¿Sí o no? No, perdón. Unidos por su propósito. Unidos por un mal propósito es el punto 3. ¿Ok? Y dentro del punto 3 está el consejo número 3. Consejo número 3. Vive una fe despierta. ¿Qué tiene que hacer? Y aquí termino. Vive una fe despierta. Mire, la invitación hoy es que actives la fe a tal punto que te permita ver más allá de tus acciones. ¿Estoy acá? Y le pregunté al Señor: ¿cómo quieres que ore por este tema, Señor? En serio, le pregunté al Señor: Señor, este tema es difícil y complicado, pero dime cómo quieres que lo ore, porque es exhortación, papá. Y el Señor me decía: José, abre Ezequiel 37. Me dijo: ora por la iglesia con Ezequiel 37. Pero me dijo: pregúntale primero quién necesita que el Espíritu de Dios venga y le levante. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres más que un zombie caminando por la calle sin propósito. Y perdóname que se lo diga, pero el Señor me mandó a decirte que hoy vamos a soplar espíritu de vida sobre ti. Y no sé quién esté dispuesto a aceptar que necesita un soplo de Dios. Amados, gloria a Dios por la victoria. Pero quiero orar porque el Espíritu Santo venga sobre tu vida y te levante espiritualmente. Y que si te convence de pecado hoy,
este mensaje tuvo resultado. No quiero, como pastor, no quiero verte apartado de las cosas de Dios. Y voy a hablar aquí contigo, que sabes que te estoy hablando. Y eso viene de parte del Espíritu. Escúchame bien. Quizá tú estés viviendo en este momento en una situación pecaminosa y nadie la sabe y no lo quieras soltar. Y no te has acercado a mí o a tu pastor o pastora para pedirle ayuda. No porque quieres vivir con tu pecado, pero te lo tengo que decir como pastor. En el tiempo que llevamos liderando, junto con los líderes de 12, en el tiempo que llevamos, conocemos cuál es el destino, cuál es el final de una persona que vive en pecado. Y puedes tratar de hacer lo que quiera para decir, yo peco y vengo a la iglesia y no pasa nada. ¿Sí? Los israelitas, el pueblo escogido de Dios, estaban apartados y exterminaron en una guerra civil a su propia familia. Ya sabemos cómo termina el pecado y no queremos que eso suceda el día de hoy. Y queremos orar para que el Señor despierte en ti el Santo Espíritu de Dios.